Muy buenas gente de YouTube, les habla su amigo ProExpert 2, hoy les presento una creepypasta, y un agradecimiento a todos los que estuvieron al pendiente de mi último video. Sin más que decir, comencemos, pero antes de empezar, un saludo para las siguientes personas. Un día mis papás y yo, estábamos en nuestra casa, cuando a mi papá le hablaron unas personas que eran de su trabajo. Él habló por teléfono, mientras yo le decía a mi mamá que me llevará a conocer la casa de mi tía, ya que ella se había cambiado de casa, y aún no la visitábamos. Mi mamá me dijo que sí, ya que estaba ansioso por conocer su nueva casa. Después de 5 minutos, mi papá había terminado de hablar por teléfono, y había dicho que lo habían solicitado en su trabajo para unos asuntos de trabajo. Entonces mi mamá le dijo a mi papá, que yo quería ir con mi tía. Entonces mi papá me dijo que sí, ya que él tenía carro y pasaba a dejarnos y él ya se iba a su trabajo. 15 minutos después llegamos a la casa de mi tía, y nos bajamos del carro, y yo me despedí de mi papá al igual que mi mamá se despidió de él. Mi papá se fue para su trabajo, yo y mi mamá nos quedamos en casa de mi tía. Al ver su casa me sorprendió su casa, ya que era una casa en medio de un bosque. Le dije a mi mamá que la casa de mi tía era tan bonita, que le dije que si nos podíamos ir hasta la madrugada, a lo que ella me dijo que dependiendo de lo que dijera mi papá, así que yo le dije que sí. Pasaron 3 horas, cuando mi papá ya venía de regreso, así que yo iba a ver el bosque y ir a pasear por un lado ya que quería explorar el bosque, pero mi mamá no me dejó, ya que me dijo que era muy noche para ir, pues ya eran las 9 de la noche. Yo le había dicho que no pasaba nada si iba a ver el bosque a estas horas, pero ella nuevamente me negó el permiso. 15 minutos después, mi papá ya estaba tocando la puerta de la casa de mi tía, así que yo le fui a abrir y le dije que me acompañara a ver el bosque, a lo que mi mamá salió y dijo, acompáñalo, quiere ir a ver el bosque. Mi papá de buen humor, me acompañó. Al entrar al bosque con mi papá, noté que al fondo del bosque se veía una mujer vestida de blanco, tapada de la cara. Mi papá no se había dado cuenta hasta que le dije de la mujer. Él me dijo que nos escondiéramos detrás de un árbol y no nos moviéramos. 10 segundos después escuchamos un grito que decía: en ese momento pensé que era la Llorona, ya que ella hacía ese sonido. Mi papá decidió ir a enfrentar a la Llorona, y me dijo que me fuera para la casa de mi tía. Yo le dije que no, ya que era muy peligroso que fuera, y más a estas horas de la noche. Entonces él me dijo vete de aquí con una voz más fuerte, así que yo le di un abrazo y le pedí que se cuidara. Entonces, me di la vuelta y empecé a correr con todas mis fuerzas hacia la casa de mi tía. Al llegar a la casa de mi tía, y al verme tan asustado me preguntaron que qué había pasado y dónde estaba mi papá. Yo les dije que habíamos encontrado a la Llorona. Entonces ellas se quedaron pasmadas por lo que les había dicho. Entonces me dijeron, ¿en dónde está tu papá? Yo les dije que se había quedado a mitad del bosque a enfrentar a la Llorona. Ellas me dijeron que qué locura era lo que estaba pensando mi papá, así que mi mamá, mi tía, y yo fuimos a buscar a mi papá al bosque, ya que era muy peligroso que fuera yo solo. Al entrar al bosque sentimos un fuerte escalofrío recorrer todo el cuerpo, pero empezamos a gritarle por su nombre, pero no vimos resultado. Al entrar más dentro del bosque, no encontrábamos a mi papá. Entonces pensé que algo malo le había pasado. Después de 5 minutos de buscarlo, encontramos su celular, pero estaba descompuesto de la pantalla, ya que la pantalla estaba rota, así que seguimos con la búsqueda, pero no encontramos nada. Mi mamá se empezó a preocupar y decidió regresar a la casa de mi tía, ya que estaba muy asustada. Al llegar a la casa, decidimos marcarle a la policía, pero en el momento que tomamos el teléfono, alguien
alguien había aventado algo hacia la puerta de la casa de mi tía. Al salir a ver qué era nos encontramos con la sorpresa que era un señor que estaba muerto, así que decidimos ver quién era, pero antes de ver quién era, había una nota que decía: este es mi lugar de origen, no me iré porque aquí vivo y aquí nací, si no se van tendré que matarlos. En ese momento sentí un fuerte escalofrío, así que mi tía, yo, y mi mamá, del bosque y nunca más volvimos a entrar, y mi tía tuvo que cambiarse de casa, nunca más iba a volver a ese lugar ya que, nunca supe de mi papá, si era el señor que estaba tirado en la puerta de la casa de mi tía, o no, así nunca vivas en medio del bosque, o podrías tomarte con la llorona.